Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con la programación para este día, estamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así es que Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. La enseñanza del día de hoy tiene que ver con la manera como Jesús enseñaba las verdades espirituales a través del uso de parábolas, y por eso el tema de esta tarde es enseñanza por parábolas. Y el uso de las parábolas era muy común desde los griegos y los judíos. Habían descubierto que era muy efectivo ese tipo de enseñanza y funcionaba como un auxiliar didáctico muy útil para las personas, para los oyentes a los que se estaban dirigiendo. Así es que las parábolas que utilizó Jesucristo para dar sus enseñanzas pues facilitaron la comprensión de una verdad espiritual, y también son tan didácticas que permitían que esa enseñanza quedara fija en la memoria de las personas a través de las ilustraciones o historias que se utilizaban para contar las parábolas. Y el uso de las parábolas en la Biblia lo podemos ver incluso en el Antiguo Testamento, cuando como método de enseñanza o como método de compartir una verdad espiritual. Y si abrimos la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, es el momento cuando el profeta Natán se presenta delante del rey David. Y en ese momento David, que como dice la Escritura, tenía un corazón conforme al de Dios, pues en ese momento estaba pasando por un mal momento porque había tomado una mujer que no era la suya, la esposa de Urías, y pues ese era un pecado en su vida y que lo estaba viviendo en ese momento, pero David no pues hacía nada para evitarlo, y se presenta delante de él el profeta Natán, y en lugar de decirle directamente que estaba en una situación de pecado, que estaba haciendo algo que era indebido, algo que entristecía a Dios, en lugar de hacerle ese reclamo directamente, el profeta Natán lo que le dice al rey David es una parábola. Y le cuenta una parábola donde le habla de un hombre rico que tenía numerosas ovejas y vacas. Y también le habla que en la historia había un hombre pobre que tenía solo una corderita que había comprado, que la había criado, que era la única que tenía y que incluso dormía con él a un lado, y la tenía prácticamente como a una hija, dice la historia que le contó el profeta Natán a David. Y el tema de la historia es que el hombre rico recibió a un viajero, a un visitante, y como ameritaba la cortesía era ofrecerle de comer y ofrecerle hospedaje, pero el hombre rico no quiso tomar ninguna de sus tantas vacas, animalitos, para sacrificarlas y ofrecerle comida al visitante, sino que la parábola cuenta que fue con su vecino, el hombre pobre, y tomó la única ovejita que tenía, y esa fue la que sacrificó y la ofreció a su visitante. El rey David, al oír esta parábola, esta historia, pues se molestó mucho y pues dijo que ese hombre rico que había tomado la única corderita de su vecino, pues era digno prácticamente de muerte. Entonces, al haber recibido la historia, el profeta Natán le hace ver que el hombre rico de la historia era el rey David, porque precisamente había tomado la esposa de otro hombre que era uno de sus soldados, y de esa manera el rey David se da cuenta a través de esta parábola que él estaba en una falta grave delante de Dios.
Y eso es lo que nos ayuda de las parábolas, que son ilustraciones sencillas de un contexto que nosotros conocemos, de nuestra cultura, del lenguaje conocido, pero que nos permiten ver una situación en un contexto más allá de nuestro propio yo o de nuestro propio interés o egoísmo, y nos permiten ver las cosas con un contexto mayor, y la conclusión de la historia pues prácticamente la tomamos nosotros al hacer estas equivalencias o comparaciones. Y efectivamente en la historia pues David reconoce que está en falta delante de Dios y se arrepiente. Pero todo fue gracias a la historia parábola que le fue contada. Entonces, las parábolas son, literalmente el significado de parábola es poner a un lado. O sea, quiere decir poner a un lado es comparar dos cosas. Y tú comparas la historia con un hecho verdadero. Y entonces tú le das una aplicación personal y entiendes la verdad espiritual que se quiere enseñar. Entonces implica comparar situaciones o hechos que no son conocidos y compararlos con una realidad. Y eso ya nos da una conclusión. Para Jesucristo hubiera sido muy fácil decirles las cosas directamente, pero con este tipo de enseñanzas por parábolas, pues buscaba que las propias personas recibieran y sacaran sus conclusiones y tuvieran un cambio en su corazón. Y pues además de que utilizaba las costumbres, el lenguaje, la geografía, todo el mundo sabía que era la agricultura, que era una semilla, que era la siembra, además de que utilizaba términos conocidos para los oyentes, pues en sí muchas de esas figuras tenían en esa cultura un significado todavía mayor. Por ejemplo, la siega era una figura como del fin del mundo. La higuera representaba al pueblo de Dios. Y además entonces de su forma natural de conocer las cosas, pues algunas tenían un significado que ayudaba mucho a la explicación de la parábola. Y Jesucristo se dirigió sus enseñanzas en parábolas y generalmente tuvo dos tipos de oyentes. Los discípulos, la gente que lo seguía y que quería aprender de él, y también muchas personas incrédulas, muchos oyentes que pues tenían dudas de lo que se estaba enseñando y tenían una actitud poco enseñable. Entonces, el público al que se dirigía Jesucristo estaba conformado principalmente de personas que tenían disposición para escuchar, para recibir, y personas que tenían sus dudas o incredulidades. Y como estaba profetizado desde el profeta Isaías, se había anunciado que Jesucristo iba a enseñar por parábolas, porque había un propósito en ello. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, 11 y 12, dice, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Habla Jesucristo a sus discípulos. Les dice, a ustedes les es dado saber el reino, el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Y a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero el que no tiene, lo poco que tiene, le será quitado. Era algo que Jesucristo les explicaba a sus discípulos, y en cambio, para los incrédulos, el lenguaje de las parábolas era un lenguaje como en clave, porque no entendían a qué se estaba refiriendo. Como cuando nosotros nos cerramos a alguien que nos quiere explicar un tema que no nos interesa y nos cerramos y ya de entrada no tenemos intención de recibir o de escuchar y ya no entendimos. Así eran el otro tipo de oyentes. Parecería para ellos que el lenguaje de las parábolas era muy cifrado o en clave, y principalmente era por la actitud que tenían. Y para este tipo de incredulidades, de personas incrédulas, pues también estaba profetizado desde Isaías, y Jesús se los recuerda en Mateo 13:13, también le dice a los discípulos, por eso les hablo en parábolas,
refiriéndose a la otra parte de los incrédulos, les dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Entonces, este sistema didáctico de enseñanza por parábolas, pues es muy poderoso y mucho más en boca de Jesús, porque cada parábola prácticamente es una ventana al cielo. Una parábola te revela una verdad celestial, baja el cielo a la tierra, y por eso Jesucristo, con muchas de las parábolas que enseñaba, decía, la introducción era, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió al campo, el reino de los cielos es semejante a una semilla, etcétera. Y la introducción de muchas de las parábolas que enseñó Jesucristo era para recordarnos que a través de esa verdad espiritual, nosotros desde aquí en la tierra podríamos tener una visualización de lo que es el cielo. Y eso es lo maravilloso de estas enseñanzas tan sencillas, tan entendidas para el oyente, porque se utilizan elementos que conoce y con un impacto en su corazón y en su espíritu, porque realmente es el propio oyente el que saca una conclusión o el que le da una aplicación personal a la verdad espiritual que se está enseñando. Y pues cada parábola de las que enseñó Jesucristo, pues tenía ciertas características. Tenía desde luego una enseñanza principal, una enseñanza central, aunque podía incluir algunas otras enseñanzas más, pero una era la verdad central que enseñaba. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, que fue la primera parábola que enseñó Jesucristo, en esa parábola del sembrador el objeto era mostrar el establecimiento y el desarrollo del reino de los cielos por la acción de la palabra. Y esa es la verdad central, aunque hay muchas otras verdades que la componen. Por ejemplo, en otra parábola, la de los labradores malvados, ahí el propósito era hacer patente la soberanía de Dios, de ser bueno con quien Él quiere ser bueno. Esa es la enseñanza central, aunque hay muchas verdades que participan también en la parábola. Y bueno, pues en cada parábola no quiere decir que aplique la misma fórmula para entender una parábola que otra, porque pues los componentes de la parábola varían, pero generalmente es un protagonista, contiene palabras que se repiten de acuerdo a la verdad central, se dijo en una ocasión muy especial, hay una situación particular que motiva la parábola y también el momento en que fue referida y cuándo. La primera parábola que enseñó Jesucristo es dentro de lo que es conocido como el Sermón del Monte, y los elementos que utilizó Jesucristo en esa primera parábola, en la parábola del sembrador, pues son elementos de un mundo rural de ese tiempo, de una vida agrícola, de la gente campesina y de muchos de sus oyentes. Y por eso los que estaban escuchando la historia podían entender perfectamente quién era un sembrador, qué era una semilla, cómo era la siembra, cómo era la cosecha. Y con elementos tan comunes para ellos, al final podían aprender una verdad espiritual. Y la parábola estaba pues dirigida particularmente para la gente que la estaba escuchando con todos los elementos conocidos. Y tan es así que probablemente un campesino de esta época incluso pudiera parecerle algún elemento raro de la parábola porque es otro contexto, aunque sigue siendo un campesino. Por ejemplo, la primera parábola que enseñó Jesús del sembrador, pues un campesino del día de hoy se preguntaría por qué se sembró la semilla en las piedras, en los espinos, por qué se quedó tirada por el camino, si lo que hoy conoce es abrir un surco y poner las semillas una vez que ha abierto el surco.
pero como el contexto ha cambiado, porque en la Palestina de aquellos tiempos, una de las técnicas que utilizaban para la siembra era la llamada siembra por voleo. O sea, tomaban las semillas y las aventaban al aire, y las semillas pues caían en el camino, caían en las piedras, caían en los espinos. Y después de que aventaban las semillas, pues mucha gente al pasar por el camino con sus propios pasos, pues acababa de encajar las semillas en el suelo, o luego ellos mismos hacían cierto trabajo de arado para que las semillas se introdujeran en la tierra, pero era una técnica diferente. Y con esto les quiero decir que la parábola estaba utilizando contextos y medios conocidos por el escucha. Entonces, la primera parábola que Jesús enseñó es la parábola del sembrador, la conocida como la parábola del sembrador. Y bueno, Jesús comienza a enseñar que en ese momento, cuál era el contexto donde Jesús estaba enseñando esa parábola. Dice que pues ese día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Entonces imaginemos el contexto, ¿no? Sale Jesús, se sienta junto al mar y dice que había tanta gente que él se metió en una barca y se sentó en esa barca y toda la gente se quedó en la playa, estaba en la playa. Y desde ahí Jesús empezó a enseñar, desde esa barca. Dice, estoy leyendo Mateo 13, a partir del versículo 1, estoy parafraseando lo que dice la Escritura en este momento, y dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Conocían que era un sembrador, conocían que era la siembra, y dijo Jesús, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte de la semilla cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces creció, brotó pronto, creció rápido, pero al final se secó por la poca profundidad y la falta de raíz. Es otro tipo de, habla de semillas, pero al final la parábola nos enseña que se refiere a tipos de oyentes. También nos habla que otra parte cayó entre los espinos y la semilla entre esos espinos dice que creció, pero los espinos la ahogaron. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual a 30 por 1. Y Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí es donde se hace la diferencia de un oyente de una parábola. Aquel que tiene la disposición de abrir su corazón, de ser enseñable y de recibir una verdad, y aquel que endurece su corazón y que es incrédulo. Y tal vez alguno maestro instruido en la ley de ese tiempo le hubiera parecido que era una historia muy infantil para hablar de Dios y menospreció la parábola y entonces pues ya no entendió el significado o la verdad espiritual que Jesús enseñaba y se perdió la oportunidad de asomarse por la ventana que abre la parábola para ver el cielo, para ver el reino de los cielos, como decía Jesús, el reino de los cielos es semejante a... Y entonces a eso se refiere Jesús, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que quiere recibir con corazón sencillo esta enseñanza, entienda la historia y aplíquela personalmente. Y el que no, pues no lo va a hacer. Y Jesús también les dice a los discípulos que le escuchaban en ese momento cuál era el propósito de las parábolas. Aquí en este capítulo, en el versículo 10, dice que Jesús acercándose a los discípulos, bueno, los discípulos acercándose a Jesús le dijeron, ¿por qué nos hablas de esa manera en parábolas? ¿Por qué nos cuentas historias? Y respondiendo Jesús les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Y eso es lo maravilloso de una historia tan sencilla que te da a conocer el reino de los cielos, a unos sí y a otros no. Y Jesús dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así es que tal vez sea muy buen tip para nosotros cada vez que escuchamos una enseñanza de una verdad espiritual de la Biblia, pues de tener siempre esa disposición de escuchar y de recibir y de aplicarlo, porque mientras más tengamos, más revelación nos va a seguir dando Dios. Y si hay escepticismo en nosotros, aún lo poquito que tenemos, pues ya nos va a ser quitado. Y Jesús le dijo a sus discípulos, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Y Jesús dijo cuál era la causa de los que no entendían. Dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Y es tremendo cuando uno está cerrado a recibir una enseñanza espiritual porque tiene esta repercusión que Jesús nos apercibe. Que no veamos con los ojos, que no oigamos con los oídos, que se endurezca el corazón y que no nos convirtamos y Jesús nos ame. Y bueno, pues la gente sencilla, la que tenía su oficio de pescador, de campesino, del oficio que fuere y que recibió estas verdades, pues cambió su vida por que dejó entrar a Jesús en su corazón. Y Jesús les dice, bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y ahí es donde Jesús les enseña cuál es la riqueza de sus enseñanzas, porque antes de las personas que le estaban escuchando a Jesús la parábola, había habido mucha gente que buscó a Dios y que quiso conocer las verdades espirituales más profundas y no tuvo esa oportunidad, pero en ese momento Jesús les hizo ver que los que le estaban escuchando tenían una oportunidad que no habían tenido muchas personas que amaron a Dios antes que ellos. Y bueno, aquí en esta parábola, la primera que enseña Jesús, pues vemos que el sembrador pues es Jesucristo mismo, o incluso si le damos una aplicación personal a la parábola, el sembrador podríamos ser hoy en día nosotros evangelizando. O cualquier creyente que siembra la palabra y le habla a otra persona del evangelio, pues es el sembrador. En esta parábola también la semilla es la palabra de Dios, es el evangelio, son las buenas noticias. La tierra o el campo, pues representa a los oyentes. Y hay 4 tipos aquí. Ya vimos que junto al camino, entre las piedras, entre los espinos y buena tierra. Y ahí es donde los oyentes, pues se identificaba cada uno en qué clase de campo o tierra era, su propio corazón y su propia vida. Y esta parábola del sembrador es una de las 2 parábolas que explica Jesús. Porque fuera de esas 2 que él mismo explicó, las siguientes parábolas ya no las explicó Jesús, pero cualquiera que tiene disposición para recibirlas, pues recibe la luz y la revelación de parte de Dios para obtener esa enseñanza central de la parábola. Entonces Jesús explica esta parábola y les dice, oigan entonces el significado de la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, o sea, el enemigo de Dios, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, cuando alguien escucha y no entiende, el malo viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este oyente o este tipo de tierra es la semilla que cayó junto al camino. Eso es lo que enseña Jesús. Ese es el significado de la semilla que cae junto al camino. Aquellas personas que oyen, pero no lo entienden
y el enemigo les arrebata esa semillita que es la palabra y se la roba, y pues ellos se quedan sin fruto. También dice Jesús, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de momento la recibe con gozo. Como muchas personas probablemente que hemos conocido o que les ha sucedido, dice que la reciben de momento con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, inmediatamente tropieza. Y este tipo de personas, de oyentes, dice Jesús, es el que fue sembrado entre espinos. Porque oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, estoy leyendo el que fue sembrado entre espinos, perdón. Y finalmente Jesús llega a la semilla que cayó en buena tierra. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende la palabra y da fruto y produce al 160, al 100, al 60 y al 30 por uno. Y bueno, pues indudablemente que la gente que le escuchó esta enseñanza a Jesús fue tocada en su corazón, porque pues debe haber habido muchos agricultores ahí de ese tiempo escuchando esta enseñanza. Y como agricultor, como buen agricultor, pues sabían que una buena parte de la semilla se pierde en la siembra, pero eso no lo desalienta como agricultor, porque sabe que mucha de la semilla que sembró va a dar fruto. Y entonces no le desanima que alguna se pierda, porque sabe que al final va a obtener su cosecha y que no todas las semillas van a fallar en ese propósito. Y así es cuando se habla del evangelio, que siempre habrá corazones receptivos y dispuestos a recibir la palabra de Dios, a recibir a Jesucristo en su corazón. Y esas mismas palabras que Jesús enseñó a sus discípulos en ese momento siguen siendo aplicables al día de hoy para quien enseña este mensaje. O sea, la palabra es viva, la palabra tiene poder y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso las parábolas son de un instrumento poderoso y maravilloso para hablar del reino de los cielos. Y bueno, tal vez en ese pues intención que tengamos de evangelizar, pues vamos a tener contrariedades, vamos a tener rechazos de las personas que están recibiendo la palabra, y sobre todo que, como vimos en la parábola, pues hay diferentes tipos de campos y no toda la semilla da fruto. Pero bueno, lo que creo que Jesús les enseña a sus discípulos es que no desmayen, que no se desanimen y que al final la cosecha está asegurada con la semilla que cayó en buena tierra. Y yo espero que esta breve enseñanza del método tan didáctico que enseñó Jesús, con el que enseñó Jesús a través de parábolas, pues nos siga entusiasmando y animando el día de hoy para poder hablarle a mucho más gente de las verdades celestiales, de un principio verdadero, espiritual, a través de la forma como Jesús lo enseñó. Sigue siendo válido para que lo utilicemos el día de hoy. Así es que por hoy, pues terminamos con nuestro tema, que es enseñanza por parábolas. Y pues seguramente en las siguientes sesiones vamos a ver algunas otras parábolas más. Pues aquí nuestro mejor deseo es que nos sigan, que estén pendientes el siguiente martes a la misma hora para continuar con este segmento de Caminando con Jesús. Muchas gracias, buenas tardes y reciban un saludo desde la Ciudad de México.